Amigas y amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a su espacio de salud, a la farmacia en casa. Esta semana nos acompaña la farmacéutica Lorena Gómez, farmacéutica de Socuéllamos, que además vamos a hablarle, ya que estamos en plena época primaveral, de las alergias, porque hablar de primavera es hablar también de alergias. Exactamente. Bueno, Lorena, en sí, ¿qué es el polen, no? Para comenzar hablando de este tema. Pues mira, Roberto, mucha gente piensa que el polen son los molinillos estos que van cayendo pues desde los árboles al suelo y demás, y realmente no es así. El polen es una sustancia que es microscópica, no se ve apenas a simple vista. Es una sustancia que utilizan las plantas con fines reproductivos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con el polen? Pues que cuando ese polen está en contacto con la mucosa nasal, la mucosa de la garganta, de las personas que son alérgicas, se produce una reacción con unos anticuerpos que se llaman inmunoglobulinas E, que las tiene la gente que es alérgica en la superficie de las mucosas, y al hacer esa unión genera histamina, ¿vale? La histamina es la que hace que se produzcan pues todos los síntomas que acompañan a la que son las alergias ahora de la primavera. Uh-huh. ¿Y qué síntomas tenemos? Y sobre todo, bueno, para la gente que no se le ha diagnosticado ninguna alergia, ¿cómo puede imaginarse yo que, bueno, pues tiene alergia? Claro. Porque, bueno, imagino que primero que haces unas pruebas para saber si tiene alergia y a qué tiene alergia, pero una persona normal que no sepa nada, que si tiene alergia, ¿cuáles son esos primeros síntomas? Pues mira, sobre todo, hay, como por así decir, tres tipos, ¿no? Síntomas nasales, ¿vale? La rinitis, se produce mucho picor, incluso como picor tanto en la zona de la nariz, pues en la zona de la garganta, moqueo, que se llama moqueo acuoso, ¿vale? Es como que tenemos pues una mucosidad muy líquida, muy clara, estornudos constantemente y sobre todo pues esa sensación desagradable de irritación y demás. A nivel ocular también hay síntomas: picor de los ojos, se inflama muchísimo la mucosa, se pone muy roja, lagrimea constantemente, o sea, son síntomas bastante desagradables. Y luego hay gente que desarrolla otros síntomas que son a nivel bronquial, que son más graves, que son los que se producen el asma alérgica. Esos son más graves. Casi, a ver, no se llega, pero bueno, porque normalmente se suele, como decías tú, diagnosticar primero y ver tal, ponerle algún tratamiento antes de llegar a eso, pero bueno, que hay gente que también le pasa, o sea, que hay gente que tiene un asma bronquial causada precisamente por los pólenes, por las alergias primaverales. Esos síntomas son muy parecidos al de un constipado. Uh-huh. Lo único, bueno, pues que es verdad que es en primavera y es lo que quizá caracteriza eso, ¿no? Sí, que tampoco tienes fiebre, digamos que el resfriado, al ser un proceso vírico, sí que desarrollas una poquita fiebre y un malestar, por ejemplo, de huesos. A ver, hay mucha gente que te dice que cuando la tienen alergia se encuentran hechos polvo, pero realmente es una consecuencia normalmente del tratamiento, porque claro, los antihistamínicos, que son los tratamientos de elección, que se suelen tomar vía oral una vez al día, uno de sus efectos secundarios es que dan somnolencia y claro, dan cansancio, con lo cual la gente te dice, jolín, es que estoy hecho polvo, pero realmente no es en sí por la alergia. A ver, al final, pues la alergia es un proceso, como decíamos, es muy puntual o suele ser puntual. Lo que pasa que es que antes se producía casi siempre en primavera, pero como las plantas que mayor alergia dan suelen ser las ornamentales, y como en todos los ayuntamientos y en todos los jardines suele haber, parques. Claro, por parques, pues suele haber, por ejemplo, las cupresáceas, que son las de invierno, son ornamentales. Luego, en abril suele darse la floración del plátano, que el plátano es el árbol este grandote que tiene las hojas así muy particulares. Luego, las gramíneas, que se producen ahora dentro de un poquito en junio. Las gramíneas no solamente están como ornamentales, o sea, la alimentación es básicamente todo gramíneas. Los jardines, el césped, son gramíneas. Y luego, más adelante, el olivo también, que aparte de para nuestra alimentación y toda esta zona, que también hay mucho, pues es ornamental. Darle la flor del olivo. Eso es, los joroban del todo a los que son alérgicos, pero bueno. Entonces, bueno, pues eso es lo que decíamos, que al final, digamos que todo el mundo, o sea, que mucha gente está afectada, pero un poco por diferenciar de lo que tú decías del resfriado, pues sobre todo que los síntomas no son ni fiebre, no suele haber tos fuerte, tos
solo si te da un ataque de asma, ¿vale? Pero lo que es una persona alérgica que tiene una rinitis y una conjuntivitis alérgica no va a desarrollar tos, con lo cual ahí sí que podemos distinguir un poquito entre la fiebre, la tos y tal, pues que no es un resfriado. Lorena, ¿cuáles son los meses más conflictivos, ¿no?, para los alérgicos? Primavera, fundamentalmente. Pues los que vienen ahora mismo, más ahora que hemos tenido tantas lluvias, que están los arbolillos que están así deseando abrir todas las flores. Entonces, bueno, se prevé que ahora en el mes de mayo, junio, incluso julio, haya una gran floración y los alérgicos pues van a tener pequeños problemas. Pero bueno, siempre que puedan notar estos síntomas, ante los primeros síntomas recomendamos que acudan al médico. Si con el tratamiento que les ponga el médico o lo que le podamos recomendar nosotros en la farmacia, que normalmente es lo que te decía, son antihistamínicos en la primera elección, no calman los síntomas, pues luego quizá tendrían que volver a ir para que les manden al especialista y les hagan las pruebas, porque lo más importante es saber a qué se tiene esa alergia, porque entre otras cosas pues puedes evitar el contacto con esa sustancia. Así que nada. Y bueno, ¿qué recomendaciones generales daríamos desde la farmacia a todos los alérgicos? Pues mira, por ejemplo, por supuesto, evitar el contacto con la sustancia o con la planta que nos va a producir esa alergia. La gente que tenga que viajar, pues que intente hacerlo, por ejemplo, en coche. Y que siempre con las ventanillas subidas, porque claro, como hablábamos que muchas son ornamentales al final. Luego también, por ejemplo, evitar sentarse, tumbarse en un césped, porque al final, sobre todo cuando está recién cortado, porque al final cuando están recién cortados como que todavía dan más sensación de alergia. Luego, cumplir con el tratamiento que nos prescribe el médico, porque es bastante importante, ya que nos va a evitar bastantes síntomas. Y justo los antihistamínicos son de esos medicamentos que si se toman hace efecto y si no se toman, o sea, no mejora la gente de repente en plan, uy, si parece que ya he pasado un proceso y ya estoy mejor, no. Luego, pues tener cuidado porque, por ejemplo, los antihistamínicos, como te decía, dan somnolencia, con lo cual, oye, si hay que utilizar maquinaria pesada o conducir, pues tenerlo en cuenta. No a todo el mundo le pasa, pero sí a la mayoría. Y también producen fotosensibilidad, que como ahora viene el buen tiempo y nos gusta mucho salir, lo que puede producirnos es que al tomar ese antihistamínico, si nos exponemos en el sol de forma directa o indirecta, puede darnos una reacción como de una reacción en la piel. Entonces, claro, hay gente que te va a decir, jolín, la alergia no solamente me da los síntomas nasales y demás, sino que encima tengo como que me pica la piel, me escuece y demás. Luego también, por ejemplo, otras recomendaciones que damos es cuando la gente le prescriben como tratamiento algún anticongestivo, no utilizarlo más de 3 días, porque los anticongestivos alivian mucho, pero luego puede provocar una congestión de rebote, o sea, puede producir el efecto rebote. Y si ya llevamos más de 4 días o 5 utilizándolos, puede producirnos una congestión de rebote, con lo cual tener más molestias. Entonces, nosotros siempre decimos que cuando hay anticongestivos prescritos por el médico, recomendados, siempre intentar utilizarlos lo menos posible, hombre, que no se ahogue la gente, pero que los utilice con cabeza para no empeorar su situación de salud. Y llevarlo lo mejor que se pueda. Hay que decir que además se prevé una primavera muy movidita en lo que a alergia se refiere. Sí, y mira, nosotros desde aquí recomendamos, hay muchas apps que ahora está tan de moda, que te controlan el polen. También, por ejemplo, si vemos que vamos a ir a algún sitio de viaje o vamos a salir, pues ¿por qué no consultarlo en internet? La cantidad, eso es, el nivel de polen que hay, con lo cual, oye, pues si hace falta incluso, ante la salud, pues yo saldría incluso con mascarilla. Es decir, si yo veo que hay muchísimo nivel de polen, y más del polen que a mí me está afectando, que me va a afectar, pues oye, intentar cubrirte las espaldas para que ese contacto no se produzca y para que no nos den los síntomas tan malos. Y se preguntarán también todos los televidentes, ¿la alergia es para toda la vida? Casi siempre sí. Sí, de hecho, no solo es para toda la vida, sino que hay gente que no es alérgica y en ciertos años, 50, 60 años, empiezan a ser alérgicos, porque al final es el contacto que tenemos con nuestro alérgeno tiene un tope. Cuando se rebasa ese tope es cuando nos produce la alergia. Hay gente que lo nota de muy jovencito y hay gente que lo nota a lo mejor a los 50 o 60 años. O sea que nunca estamos exentos de que nos tengamos una alergia. O sea que...
¿Se podrían también vacunar? Sí. ¿Son efectivas las vacunas? Sí, vacunas personalizadas, está muy bien. Una vez que ya está diagnosticado, que el alergólogo ha visto a qué somos alérgicos, la vacunación está muy bien porque se hace más o menos unos 5 años o así. Aparte de que nos evita los síntomas o nos los reduce casi a nada, hay gente que los puede notar, pero por ejemplo, gente que es asmática debido a esto, se le va el asma, va cambiando, va, digamos, mejorando los síntomas, ¿vale? Solamente a lo mejor lo pueden reducir a un poco de conjuntivitis y rinitis que con un antihistamínico se le va. Aparte de eso es que luego pues se ha visto que a lo largo del tiempo sí que ha reducido mucho el nivel de alergia, no lo cogen con la misma fuerza y entonces pues oye, la gente al final mejora. Por lo tanto es recomendable. Recomendable, sí, pero claro, para eso pues el diagnóstico con el especialista, con el alergólogo y nada, que le detecten lo antes posible a que es alérgico. Bueno, pues Lorena, pues muchísimas gracias, todo un placer y nos vemos próximamente aquí en IMAX Televisión, La Farmacia en Casa. Gracias a vosotros.